Así que continuamos con nuestro acto de adoración en esta hora, mis hermanos, a través de la palabra. Adoramos al Señor mientras nos sentamos a escuchar, cuando la Biblia es abierta, y preparamos nuestros corazones para escuchar esa revelación de Dios. Y como siempre afirmamos y oramos, le invito a que usted abra su corazón, escuche al Señor por medio de su palabra. Hoy tenemos una bendición de tener entre nosotros al pastor Jesús Vila, es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios en San Juan. El Señor ha permitido que de España vaya a Oklahoma, de Oklahoma a Puerto Rico, y esté entre nosotros sirviéndonos. Así que es una bendición recibirle en esta mañana. Él va a estar predicando la palabra del Señor. Él también tiene una responsabilidad en la convención, dirigiendo el programa de capellanía. Así que damos gracias a Dios y lo invito a que usted continúe orando también por esas iniciativas de capellanía para que se sigan abriendo puertas en cárceles, hospitales, para que se pueda proclamar allí también el Evangelio de nuestro Señor. Así que yo le invito acá a mi hermano Pastor Suso para que ya se vaya preparando, podamos orar y entonces podemos escuchar junto a la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos nuevamente por tu misericordia. Tú eres digno de honor, tú eres digno de recibir la gloria, porque tú fuiste a la cruz, Señor. Fuiste allí por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano, hermana que está hoy, cada familia. Gracias por aquellos que nos ven a través de esta transmisión hoy también. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias por el pastor Suso, su esposa que hoy nos visitan. Bendícele. Úsalo como instrumento tuyo para que tu palabra sea proclamada, para que los santos sean edificados, Señor, y para aquel que no te conoce pueda hoy escuchar el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Buenos días. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en esta mañana con ustedes. Es la primera vez que estoy aquí y agradecido al Señor. Y como bien dijo el pastor Gil, me acompaña mi esposa, Elena. Gracias. Como bien ha dicho él, somos de España, de una ciudad que se llama La Coruña. Tiene un lema que dice: La Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero. Ese es el lema de nuestra ciudad. Y sí, estuvimos unos años en Oklahoma y cuando Dios nos trajo aquí, en enero del año 2021, ¿verdad? Pues nuestros hijos ya estaban casados, ellos se quedaron en Oklahoma, tenemos 2 hijos. Marta, que tiene 25 años, está casada con Brady, que es pastor de música en una iglesia en Broken Arrow, y ella es profesora. Y nuestro hijo Pablo, que tiene 23 y es pastor en una iglesia en el sur de Oklahoma City, y han decidido hacernos abuelos, mi hijo Pablo y su esposa, así que en el próximo mes de agosto, Dios mediante, seremos abuelos de una hermosa niña. Bueno, ya somos abuelos, aunque no la hemos visto, pero ya somos abuelos y esperamos poder ver a nuestra preciosa nieta en el mes de agosto. ¿Qué le parece si abrimos la palabra del Señor? Y lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 8, versículo 27. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 9, versículo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 7, hasta el capítulo 9, versículo 1. Así que le pido que por favor nos pongamos en pie y vamos a leer esta porción de las Escrituras que dice así: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos: Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro.
Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. Padre amado, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, te hemos glorificado, y ahora, Señor, queremos sentarnos a tu mesa para recibir el alimento de tu palabra. Quita de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier cosa, cualquier obstáculo que pueda ser un impedimento para que nosotros podamos escuchar tu voz. De tal manera que por medio de tu palabra nuestras vidas sean transformadas. Y que esta palabra, Señor, sea para edificación de tu pueblo, pero por encima de todo, que sirva para alabanza y gloria de tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Antes de adentrarnos en el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, quiero compartir un poco del contexto histórico. En primer lugar, decir que el autor de este evangelio es Juan Marcos, que era familiar de Bernabé, y que precisamente este Juan Marcos fue el que causó la discordia, ¿verdad?, entre Bernabé y Pablo, que fue el motivo por el cual ellos se separaron en el libro de Hechos capítulo 15. Podemos afirmar que en el evangelio de Marcos vemos la vida de Jesús, pero la vemos a través del apóstol Pedro. Es decir, Marcos fue el transcriptor de lo que Pedro vivió, enseñó y predicó. El consenso general es que este evangelio fue escrito entre los años 60 y 68 después de Cristo y fue escrito desde Roma. También podemos decir que la razón del evangelio fue presentar algo más que las enseñanzas de Jesús. La razón de Marcos, o el propósito con el cual él escribió, fue presentar la persona de Jesús, es decir, sus acciones, su poder y su autoridad. Otra de las características de este evangelio es la rapidez con la cual se suceden todas las acciones. De hecho, las expresiones inmediatamente, enseguida, al instante, se mencionan más de 40 veces. Y Marcos se dirige a la iglesia en Roma, a los creyentes, específicamente a los gentiles. Es el evangelio más corto de los 16 capítulos, y el tema principal
es presentar a Jesús como el siervo sufriente. Trata de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es el Evangelio puro a través de los ojos de Pedro y transcritos por Marcos. Ahora quisiera ver un poquito el contexto anterior para que nos podamos situar. Antes de llegar a este texto, vimos a Jesús confrontando la ceguera espiritual de sus oyentes y ocurrieron 4 acontecimientos. Primero, la alimentación de los 4.000, capítulo 8, versos del 1 al 10. Vemos cómo los fariseos le piden milagros, le piden señales, capítulo 8, versos del 11 al 13. Vemos cómo los discípulos tampoco entienden, y de hecho vamos a ver hoy cómo tampoco siguen sin entender. Y vemos la sanidad del ciego de Betsaida. Y como he dicho al principio, hoy vamos a estar meditando en esta porción que acabamos de leer, que he puesto por título Las instrucciones del Rey a sus discípulos. Y lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero es las instrucciones del Rey en cuanto a su propia identidad. En segundo lugar, las instrucciones o la instrucción del Rey en cuanto a su propósito. Y por último, la instrucción del Rey en cuanto a su demanda. Y después de lo que hemos visto, este relato que acabamos de leer pega un giro. Jesús deja a la multitud para retirarse con sus discípulos y poder tener un tiempo de instrucción con ellos. Dice Marcos que salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipos. Y es durante ese camino que van donde Jesús comienza a instruir a sus discípulos. Y lo primero que vamos a ver es la instrucción en cuanto a su identidad. Capítulo 8, versos del 27 al 30. Y empieza esta instrucción Jesús a sus discípulos con una pregunta. Algo que por otro lado era muy característico de los rabinos. Los rabinos usaban mucho la pregunta, ¿verdad? Y Jesús lanza la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy? Versículo 27. En primer lugar, no debemos malinterpretar esta pregunta de Jesús. ¿Por qué? A Jesús le importaba bien poco, por no decir nada, la opinión de los demás. Es decir, él no buscaba ni la alabanza, ni el aplauso, ni la aprobación, ni tampoco las opiniones de otros iban a condicionar lo que él iba a enseñar. Muy diferente de nosotros, ¿verdad? Cuando alguien de nosotros pregunta, oye, ¿y qué opinan los demás de mí? Bueno, seguramente porque estamos preocupados de que los demás tengan una opinión de nosotros. Pero este no era el caso de Jesús. Y por otro lado, recordemos que Jesús era totalmente Dios. ¿Qué quiere decir? Que él era omnisciente. Él sabía de sobra lo que pensaban los demás de él. Así que si a él no le interesaba lo que los demás pensaran de él, si Jesús era omnisciente y ya lo sabía, la pregunta es, bueno, ¿por qué entonces hizo esta pregunta? Bueno, porque era una pregunta necesaria para que sus discípulos pudieran aclarar sus ideas y sus pensamientos acerca de Jesús y al mismo tiempo que ellos pudieran profundizar en sus propias convicciones y también confirmar y fortalecer su fe. Y dice Marcos que le respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, pero otros dicen que eres uno de los profetas. Y a pesar de ser una respuesta errónea, ponía de manifiesto también el gran respeto que tenían las personas por Jesús. Y lo digo por lo que representaban aquellas personas con quien habían confundido a Jesús. Por un lado, Juan el Bautista representaba la pureza de carácter. Elías representaba el poder de Dios.
y los profetas representaban la proclamación de la verdad de Dios. Buenas opiniones, pero a fin de cuentas incorrectas. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Mucha gente tiene diferentes opiniones de Jesús. Algunos de ellos son completamente disparatadas. Yo tuve un compañero de trabajo hace muchos años que dijo que Jesús fue el que comenzó el comunismo. Bueno, hay gente que tiene opiniones disparatadas de Jesús, pero otras son buenas opiniones, pero que nada tiene que ver con quién realmente es Jesús. Así que Jesús les hace la siguiente pregunta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, no podría ser otro que Pedrito, ¿verdad? El impulsivo, el bocotas, ¿verdad? Le dice, tú eres el Cristo. Y la respuesta de Pedro era la expresión de una convicción interior, no solo una expresión entusiasta del momento. Y yo quiero que entendamos algo que podemos ver en claridad con esta respuesta de Pedro. Lo que decían los demás, los hombres, acerca de Pedro, era una simple opinión. Lo que decía Pedro era una convicción. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una opinión y una convicción? Bueno, la diferencia es que las opiniones tienen su origen en el ser humano, mientras que las convicciones tienen su origen en Dios y en su palabra. Ahora, el pastor Gil Ramos, como un servidor, tenemos el privilegio de dar clase en el programa de residencia, ¿verdad?, para plantadores de iglesias. Y uno de los estudiantes, no voy a decir quién, cuando acabamos una de las clases que yo impartí, creo que era liderazgo pastoral, vino a mí y me dijo, pastor, he de reconocer que cuando llegué aquí tenía muchas opiniones, pero pocas convicciones. Y nosotros podemos caer en el error de tener muchas opiniones y pocas convicciones. Ahora, ¿por qué digo que lo que Pedro tenía era una convicción? Porque este mismo relato en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 17, el evangelista añade unas palabras de Jesús que respaldan lo que acabo de decir. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de decir es una convicción que viene directamente de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro fue al primero que Dios le reveló quién realmente era Jesús. Y dice el versículo 30 que Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. A ver, un momentito. Tú aceptas que eres el Cristo, no tienes ningún inconveniente en reconocerlo y al mismo tiempo nos dices que no se lo digamos a nadie. ¿Por qué? Porque la gente aún no estaba preparada. Y no solamente la gente, sino sus propios discípulos, ¿qué implicaba ser el Mesías? Los judíos esperaban que el Mesías fuera un líder político y militar que los librara del yugo bajo el cual estaban viviendo y tratarían por todos los medios de hacer a Jesús rey prácticamente a la fuerza. Y por otro lado, también Jesús necesitaba aún reciclar a sus discípulos en cuanto al verdadero significado de ser el Cristo, lo que eso implicaba, ser el Hijo del Dios viviente. Y por ese motivo, Jesús tiene que llevar a cabo la segunda instrucción, que es la instrucción del Rey en cuanto a su propósito.
Ahora que los discípulos han identificado correctamente a Jesús como el Mesías, Él tiene que retomar con ellos lo que implica ser el Mesías para su propia vida y su propósito redentor. Así que una vez aceptada la contestación de ellos, tú eres el Cristo, y habiéndolos ordenado que guardaran silencio, Jesús les comunica algo que probablemente les va a dejar desconcertados. Y comenzó a enseñarles, versículo 31-32, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Veamos la secuencia. Primero dice que debía padecer. La Reina Valera del 60 dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Dice que sería rechazado por los ancianos, los principales, sacerdotes, los escribas, es decir, aquellos que constituían el Sanedrín, que debía ser muerto, que iba a resucitar. Y dice que les decía esto claramente. Y yo estoy absolutamente convencido de que estas palabras pronunciadas por Jesús le debieron sonar extrañas a sus discípulos, como también nos habrían sonado extrañas a nosotros. Escuche bien, aquel que había sanado enfermos, aquel que había liberado endemoniados, aquel que había resucitado a la hija de Jairo, aquel que había alimentado a las multitudes de forma milagrosa, aquel tenía que sufrir y morir en una cruz. Ahora, Él les dijo que era necesario padecer mucho, morir y resucitar. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que era necesario? Charles Riley, Jesús cuando dijo que era necesario. Charles Riley, un obispo anglicano del siglo XX, dijo lo siguiente: su muerte y pasión eran necesarias con el fin de hacer expiación por el pecado del hombre. Sin derramar su sangre no podía haber remisión de pecados. Sin el sacrificio de su cuerpo en la cruz, la santa ley no podía ser satisfecha. Le era necesario morir para hacer posible la reconciliación a pesar de la iniquidad. Le era necesario morir porque sin su muerte como ofrenda propiciatoria, los pecadores nunca podrían tener vida. Le era necesario padecer porque sin sus sufrimientos vicarios, nuestros pecados nunca podrían haber sido quitados. En una palabra, le era necesario ser entregado por nuestras transgresiones, morir y resucitar para nuestra justificación. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:25 que nuestro Señor Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado precisamente para nuestra justificación. Y como no podía ser de otra manera, vuelve a aparecer Pedro. Y dice, escuche bien, entonces Pedro lo llevó aparte, y escuche bien, mire si fue atrevido. Comenzó a reprender a Jesús, ¿se lo puede imaginar? El discípulo reprendiendo al maestro. Y le empieza a reprender y yo me imagino que le diría, bueno, vamos a ver, tú estás mal, chico. No puede ser lo que estás diciendo. O sea, lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras familias, hemos dejado nuestras ocupaciones para seguirte a ti.
aquel que nos va a liberar del yugo bajo el cual estamos viviendo. Y de repente nos dices que vas a sufrir, que te van a acusar y que vas a morir. Bueno, lo que quieren indicar estas palabras es que aun cuanto a Pedro se le había revelado quién era Jesús, el Mesías, por otro lado, nos revela que él no tenía ni idea de lo que eso significaba. Pero no es menos cierto que las palabras de Pedro revelan un amor genuino y una preocupación de Pedro hacia su maestro. En cierto modo le estaba diciendo, no, yo me rebelo contra eso. Yo me rebelo contra la idea de que tú vayas a pasar por eso. Y ante las palabras de Pedro dice Marcos que Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y yo quiero que entendamos estas palabras. En primer lugar, no es que Pedro fuera Satanás. Pedro no era Satanás. En segundo lugar, Pedro no estaba poseído por Satanás. Ningún creyente en Cristo puede ser poseído por Satanás. Lo que ocurrió fue que en las palabras, escuche bien intencionadas de Pedro, Jesús reconoció la voz de Satanás. En el sentido de que las palabras de Pedro estaban intentando desviarlo del propósito divino del Padre que pasaba por la cruz. En definitiva, intentaba persuadirlo para evitar el sufrimiento y coger un camino más fácil. Hay un autor, Elwood Sanner, que dijo, el tentador no puede atacarnos de manera más terrible que cuando nos golpea con la voz de los que amamos y que piensan que solo procuran nuestro bien. Por eso Jesús le dijo, el problema es que no tienes la mente en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Hace algunas semanas yo estaba hablando con alguien y entonces le dije, bueno, vamos a ser abuelos. Y me dijo, bueno, seguramente ahora te volverás para Oklahoma. No se lo dije, pero pensé, apártate de mí, Satanás. Porque eran palabras muy dulces. Wow, irme para Oklahoma, estar cerca de mis hijos, de mi nieta que van a hacer. Eso es tentador. El problema es que no viene de Dios. Es un deseo humano que a mí humanamente me encantaría. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado con aquellas palabras de gente que nos quiere y que nos van a decir cosas lógicas y que nos van a resultar seductoras. Recuerde que la palabra de Dios dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y va a haber pensamientos seductores, pero que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Y Jesús, después de explicarle a sus discípulos las implicaciones que tenía para su vida ser el Mesías, que no era otro que llevar a cabo el propósito divino de redención por medio de su muerte y de su resurrección, ahora les va a mostrar que este propósito redentor también tiene implicaciones para sus vidas. Y es por ese motivo que en los siguientes versículos Jesús les da instrucciones que tienen que seguir y tienen que ver con las instrucciones del rey en cuanto a sus demandas. Versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí hay otro pequeño giro. Él está hablando con sus discípulos y dice el versículo 34, y llamando a la multitud. Yo quiero que se haga una idea. Está con los discípulos y llama a la multitud y le dice, esto también va para vosotros. Está hablando con los discípulos y llama a la multitud y dice, lo que voy a decir ahora no es solo para estos, es para todos vosotros. Porque a veces creemos que las implicaciones para seguir a Jesús solo es para los pastores, evangelistas, misioneros. No. Jesús está con los discípulos y llama a la multitud y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y les da una triple instrucción a todos aquellos que quieren, que anhelan seguir a Jesús. En primer lugar, negarse a sí mismo. Es decir, implica someter todo aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios. Es poder decir, como el apóstol Pablo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, es como si Pablo estuviera diciendo, miren, lo menos que puedo hacer por aquel que me amó y murió en una cruz por mis pecados y darme la vida eterna, lo menos que puedo hacer es permitir que sea Él el que tome el control absoluto de mi vida. Y muchas veces queremos tener el control de nuestra vida. Queremos tener las riendas nosotros. Pero Jesús dijo, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. Lucas añade un detalle, dice, tome su cruz cada día. Es algo voluntario, pero implica poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, aunque ello traiga consigo el sufrimiento y a veces hasta la muerte. Hace años leí un libro que se titulaba Enojado con Dios. Y está escrito por una joven y el libro es sobre la vida de su abuela, de su tía, que estuvo enojada con Dios desde que tenía 5 años hasta los 80. Escuche, alguien que estuvo enojada con Dios desde que tenía 5 hasta que tenía 80, que se le pasó el enfado. ¿Por qué estuvo una niña de 5 años enojada con Dios? Bueno, cuando esta niña tenía 5 años, ella vivía en Armenia y vino una gran persecución a los cristianos. Y empezaron a arreciar los ataques hacia los creyentes. Los papás de esta niña de 5 años, que tenía un hermano mayor, tenía, creo que una tienda de comestibles, un negocio, y empezó a arreciar la persecución. Y cuando estaban en la mesa, hablaban de qué iba a pasar. Y el papá usaba esta expresión: si alguna vez me preguntan acerca de mi fe, lo importante, Jesús sabe que lo importante es lo que hay en mi corazón. ¿Saben lo que estaba diciendo? Si me preguntan, yo voy a decir, pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Voy a salvar mi vida porque al fin de cuentas tengo una familia y Jesús sabe lo que hay en mi corazón. La persecución siguió arreciando hasta que tuvieron que salir del país, lo perdieron todo. Y cuando estaban en la frontera, los paró la policía. Pusieron a su esposa, a esta niña de 5 años, ese hermano a un lado.
y al papá lo pusieron a otro. Y le pusieron una pistola en la cabeza. Le dijeron, ¿niegas a Jesús? Y esa niña de 5 años, desde el otro lado, empezó a gritarle, ¡papá! Lo importante es lo que hay en tu corazón. Lo que le estaba diciendo es, papá, sálvate. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y ese padre dijo, jamás podría negar a Jesús. Y le pegaron un tiro y lo mataron. Y esa niña de 5 años se enfadó con Dios por permitir que mataran a su papá, solamente por no negarlo a él. Y cuando tenía 80 años, se dio cuenta que lo que había hecho su padre era lo mejor que podía haber hecho por el maestro, aquel que lo había salvado. Y muchas veces no vamos a tener que jugarnos la vida como ese padre, pero vamos a tener que estar dispuestos a sufrir el oprobio, la burla, el menosprecio, si realmente queremos seguir a Jesús. Y dice, sígame, que implica seguirle a Él en obediencia, donde quiera que Él nos guíe. Recuerdo con total nitidez el día que acepté al llamado del Señor. Muy recién convertido, 25 años. Y recuerdo que le dije, Señor, estoy dispuesto a ir donde tú me lleves. Y aquí estamos, en Puerto Rico. Hemos vivido en 18 casas, mi esposa y yo. Hemos estado en diferentes lugares. Yo ayer le decía a mi esposa que miraba para atrás y le decía, qué vida de locura. Y ella me preguntó, pero ¿tienes alguna duda de que donde hemos estado era la voluntad de Dios? Me dijo, no. Y ha habido cambios fáciles, los ha habido no tan fáciles. Ha habido lugares donde nos ha ido muy bien, otros donde no nos ha ido tan bien. Pero en cada uno de ellos sabemos que estábamos donde Dios nos quería. Y eso es estar dispuesto a seguirle. Y seguir a Dios, escúchenme bien, no tiene nada que ver con dejar un lugar físico. A veces para seguir a Dios usted tiene que dejar una relación, una amistad. Pero si usted no está dispuesto a dejar cosas o personas, usted no va a poder seguir a Dios. Porque para seguirlo a Él, siempre tendremos algo que dejar. Y en los versículos del 35 al 37, Jesús hace una sencilla declaración en cuanto al beneficio y la pérdida. Es decir, salvando sus vidas, evitando el sufrimiento y aferrándose a este mundo, viviendo para los intereses, placeres y ambiciones propios, tendrá como resultado perder la vida en la eternidad. El versículo 38 nos dice que cualquiera que se avergüence de Jesús y calle sobre su causa y su misión, será negado por Él en el mundo venidero. Jesús vendrá otra vez, pero ya no vendrá como siervo sufriente. Vendrá en gloria, como rey. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que Él se avergonzará, dice Marcos, Él mismo, Jesús, de todos los que se avergonzaron de Él. Es interesante porque a lo largo de la historia ha habido personas, y seguirá habiendo, que han negado a Dios, que han ridiculizado a Jesús, que se han burlado de Él,
Ahora vemos movimientos que ridiculizan a Jesús, que lo niegan. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que en aquel día toda rodilla, escuche bien, no importa, incluso esos que lo aborrecieron, que se burlaron, en ese día van a tener que hincar su rodilla. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El problema es que después de esa confesión, para aquellos que lo negaron y que lo ridiculizaron, su destino será el infierno. Pero esa es la realidad, porque Jesús se avergonzará de ellos. Pero en cambio, compartirá su gloria con aquellos que compartieron su vergüenza. Si lo negamos ahora, Él nos negará entonces. Si lo confesamos en este mundo, disfrutaremos de su gloria por toda la eternidad. Por último, en el capítulo 9, versículo 1, leemos: y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Bueno, ¿a qué se refiere Jesús? Bueno, la venida del reino con poder parece estar asociada con la resurrección de Jesús, porque dice que será presenciada por algunos de los que estaban ahí. Y en su resurrección, Jesús es declarado precisamente Hijo de Dios con poder. Como vemos en Romanos 1:4. La exaltación que comenzó con la resurrección de Cristo incluyó su ascensión y sentarse en el trono celestial a la diestra de Dios, lo cual resultó en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando sus seguidores fueron investidos del poder de lo alto, y muchos vieron y oyeron la llegada del Espíritu Santo. Y el relato de la transfiguración, que sigue después, justamente después de este relato, podría ser un cumplimiento inmediato de las palabras de Jesús, dado que anticipa la manifestación del poder de su resurrección y su gloria divina. Conclusión. ¿Quién es Jesús? Ahora, ¿por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta? Porque la respuesta que cada persona dé a esta pregunta determinará su destino eterno. Y la respuesta correcta es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo suelo decir que si nos vamos de este lugar en esta mañana sin aplicar este mensaje a nuestras vidas, no tiene sentido haber venido, porque seríamos solamente oidores olvidadizos. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este texto en el día de hoy? Y solo lo podemos aplicar, o solo se puede aplicar en dos direcciones. Por un lado, si usted y yo somos creyentes, ¿cómo aplicamos este texto a nuestras vidas? Y mire, si usted y yo somos creyentes en Cristo, con toda seguridad tenemos claro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió por nuestras transgresiones, que resucitó para nuestra justificación, que ascendió a los cielos,
que está a la diestra del Padre y que un día volverá triunfante por su iglesia. Pero surgen tres preguntas. La primera de ellas es: ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a que Él sea el que tome las riendas de nuestras vidas? ¿O queremos seguir siendo los dueños de nuestras vidas? La pregunta es: ¿quién está dirigiendo su vida? La segunda pregunta es: ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? ¿Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Estamos dispuestos a sufrir el oprobio, la burla? ¿Alguno de ustedes ha estado en el ejército? Pregunto. Nadie. Sí. En el ejército, por lo menos en España, hay un uniforme que le llaman uniforme de camuflaje. ¿Verdad que sí? Y el uniforme de camuflaje se usa precisamente para camuflarse en medio de las malezas, para pasar desapercibidos. Dirá alguien: ¿usted qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que lamentablemente hay muchos cristianos de camuflaje, que se camuflan dentro del mundo de tal manera que nadie sabe que están ahí. Pero recuerde que usted y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso implica tomar nuestra cruz. Y por último, ¿estamos dispuestos a seguirle? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que Él nos pide que dejemos? Pero también quisiera hablarle. No les conozco a ustedes, no sé si todos los que están aquí son creyentes o los que nos están viendo por los medios sociales. Pero si usted no es creyente, tengo la misma pregunta para usted: ¿quién es Jesús? Y a lo mejor, si usted no es creyente, puede tener una opinión acerca de Jesús. Algunas de ellas puede que sean buenas, incluso que hablen bien de Jesús. Hay gente que no es creyente que tiene una buena opinión de Jesús. Pero aún así la respuesta puede ser incorrecta. Y recuerde que la respuesta a esta pregunta va a determinar su destino eterno. Pero no solo es necesaria una respuesta intelectual. Recuerde que Jesús dijo que le era necesario morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Por qué? A causa de nuestro pecado. O sea que la respuesta correcta está íntimamente relacionada con nuestro pecado. Así que si usted dice que Jesús es el Cristo, para que esa respuesta sea la correcta, es porque usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído que la muerte de Jesús fue el precio que Dios pagó por sus transgresiones. ¿No hay plan B? No. ¿Y saben por qué no hay plan B? Porque tampoco hubo plan B para Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa. Jesús en su humanidad, ¿no hay plan B? Pero se dio cuenta que no había plan B y dijo: no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Así que si no había plan B para Jesús, no hay plan B para usted. El único plan para Jesús era morir en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados.
El único plan para usted, si aún no es creyente, es precisamente las primeras palabras registradas en el Evangelio de Marcos, dichas por Jesús. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios quiere que si somos creyentes estemos dispuestos a seguirle, a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos. Pero si usted no es creyente, por todas las misericordias de Dios, arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesús como su Señor y como su Salvador. Permítame orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos sido instruidos, en primer lugar, en cuanto a quien tú eres, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En segundo lugar, hemos sido instruidos en cuanto al propósito de tu venida, que era sufrir en mano de muchos, morir en una cruz y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Y también hemos sido instruidos en cuanto a lo que tú nos demandas, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Que podamos contestar a estas preguntas. Y si hay alguien, Señor, en este lugar o por medio de las redes sociales que aún no te conoce, que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su fe en ti, yo te pido, Señor, que por medio de esta palabra, tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, para que esta persona pueda arrepentirse y creer, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y nada ni nadie pueda arrebatarlo de tu mano. Señor, gracias una vez más, que podamos meditar en esta palabra y que podamos apropiarnos de ella y que podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.